Un cordial saludo para todos nuestros hermanos y amigos que continuamente nos acompañan en este segmento de estudio denominado Principios de Fe. Damos a Dios gracias porque nos da la oportunidad de volver a estudiar un nuevo tema y esperamos en Dios que Él mismo sea nuestro maestro e instructor, que nos acompañe desde el inicio hasta el fin y podamos comprender a través de su Santo Espíritu el mensaje de Dios para nosotros hoy. Quien les habla en esta oportunidad, su servidor John Escalante. Hoy tendremos nuestro estudio número 6 titulado El Plan de la Salvación. Y es interesante destacar que el plan de la salvación no es diseñado por si acaso el hombre llegaba a caer, sino sencillamente porque el hombre iba a caer. Una de las cualidades de Dios es la omnisapiencia o la omnisciencia. No hay nada oculto para Dios. Y la caída del hombre no era la excepción. Algunos se preguntarán, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué los creó? Hoy vamos a contestar esta pregunta a través del estudio de hoy. Creemos que por su desobediencia al mandamiento divino, el ser humano introdujo el pecado en el mundo. Leamos a continuación lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, versículo 6, encontramos una interesante declaración. Escuchemos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así. Un punto que debemos tomar en consideración es que el pecado no se originó en el Edén. En el Edén solo se introdujo en el mundo. Fue en el cielo donde Lucifer se convirtió en el primer ser pecador. Aunque Dios conocía las intenciones de este querubín, de igual manera lo creó. Algunos se preguntarán, pero si Dios conocía el desenlace de nuestra historia, ¿por qué lo creó? Y algo que debemos destacar es que todos los seres creados por Dios, tanto ángeles, querubines, serafines y aún el mismo hombre, fuimos creados con el principio del libre albedrío, el poder de elección propio. Dios quería una obediencia totalmente voluntaria. Y aunque Dios tenía el poder para destruir al enemigo como quien toma una piedra y la tira al suelo, esto iba a generar en los ángeles una obediencia por temor más que por amor. Cada uno debería elegir a su propio capitán. En el caso de Eva, se les instruyó. A ambos se les dijo que no se separaran uno del otro. Ángeles fueron comisionados para darle la noticia de lo sucedido en el cielo. Sin embargo, esto no los dejaba fuera del alcance del enemigo. Ellos tenían el poder de elegir obedecer a Dios antes que desobedecerlo. Y hay una diferencia entre el pecado de Adán y Eva. Si bien ambos cometieron el mismo acto, la condición de ambos era totalmente diferente. Eva fue engañada. Adán pecó con su propio consentimiento y por ello su naturaleza se hizo mala. La consecuencia del pecado es la muerte. Leamos lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Escuchemos lo que nos dice el mismo libro, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Salmos 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Y Job 14:4 dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Desde ese momento se introdujo el pecado en el mundo. Todos hemos pecado, no porque hemos heredado el pecado de nuestros padres, sino porque hemos elegido pecar a lo largo de nuestra vida. Estamos contaminados por el pecado. Y Job pregunta: ¿cómo podemos ser limpios? Veamos a continuación. Dios es amor. Este amor insondable había visto un camino de salvación para la humanidad perdida. No existía otra posibilidad sino que Jesús tomase sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Dice Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Juan 3:16, el santo y seña del cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 53:4-6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en Primera de Pedro 2:24 nos dice, se nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La única posibilidad era que el mismo Jesús viniese a tomar nuestro lugar. Uno igual de santo a la ley que fue transgredida, era el que tenía la facultad de ofrecerse como pago por ti y por mí. Solo mediante la muerte vicaria de Jesús y su vida justa es posible obtener el perdón de los pecados y la justificación. Romanos 4:25 y 5:1. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque indudablemente merecíamos la muerte, el amor de Dios fue más grande para con nosotros. Nos justifica mediante la fe. Cuando hablamos de justificación estamos hablando de perdón. Pero la demanda tenía que ser suplida. Dos grandes fuerzas se unieron en el Calvario. El amor y la justicia se manifestaron al mismo tiempo. Y usted se preguntará, ¿cómo poder manifestar justicia y amor al mismo tiempo? Vamos a ejemplificarlo de esta forma. Imagine que usted va en su vehículo y comete una infracción de tránsito. El oficial lo ve, se acerca a usted para aplicarle una multa. Usted, lamentándolo mucho, no cuenta con el dinero para cancelar esa multa. Si el oficial le dice, váyase, la voy a perdonar por esta vez, está practicando el amor, pero está dejando de lado la justicia, porque hubo una infracción y tiene que ser pagada. Si el oficial le dice, lo siento, los motivos que usted haya tenido no excusan la infracción de la ley, así que debe cancelar la multa sí o sí. El oficial estaría siendo justo, pero estaría dejando de un lado el amor. ¿Cómo unir estos dos atributos? El oficial entonces tendría que decirle, está bien, yo voy a pagar la multa por la infracción que usted cometió, porque sí o sí la ley demanda justicia. Usted se puede ir y yo pagaré su deuda.
cosa que no va a pasar en este mundo mientras estemos en un mundo contaminado por el pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ya previsto por Dios antes que el mundo fuese. Juan, cuando lo vio venir, dijo de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es el animal más manso, no se queja ante el dolor, y aunque bien los sacrificios de la antigüedad desempeñaban una función importante, estos no tenían la facultad para perdonar los pecados. Por ello, cuando Juan lo ve, dice: aquí está el Cordero que sí puede quitar el pecado del mundo, que había sido provisto mucho antes de que la humanidad existiera. Esto lo vamos a ver, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante la fe en Jesús como Salvador personal, la cual se revela en la fiel obediencia. El Salvador recibe la vida eterna. La obediencia es el verdadero fruto de la salvación. Veamos lo que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo expresa la necesidad de no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La fe no se basa en solamente creer. De ser así, los demonios también creen y tiemblan, según Santiago 2. La fe es acción, no solo teoría. La fe y el amor se demuestran en la obediencia a los 10 mandamientos expresados en Éxodo capítulo 20. Los mandamientos son la verdadera prueba de amor a Dios. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el mundo se piden pruebas. Una de ellas es la prueba de amor, que se basa en acción. Dios pide una verdadera prueba de amor, y esa prueba de amor es la obediencia a los mandamientos. Juan 14:15: si me amáis, demuéstramelo a través de la observancia a mis preceptos, la observancia a los 10 mandamientos. Por amor y agradecimiento al inconmensurable don de Dios, el creyente es obediente a todos sus requerimientos mediante el poder del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es importante destacar que no podemos obedecer por nuestra propia fuerza, ya que nos enfrentamos a poderes sobrenaturales. Es por ello que Dios ha provisto un poder sobrenatural para hacer frente a las acechanzas de nuestros enemigos, y es el Espíritu Santo. Jesús dijo en una ocasión: el que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de él nada podemos hacer. Lo que para el hombre es imposible, como por ejemplo observar los preceptos divinos, con Dios todo es posible.
Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De igual forma, el consejo divino nos dice en 1 Juan 5:3, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Interesantes palabras donde se destaca la participación del Espíritu Santo en pro del crecimiento personal y espiritual de cada ser humano. Allí está el éxito, en permanecer en Dios, y Dios obrará el querer como el hacer por su buena voluntad. Y así, una vez más hemos finalizado otro estudio más de nuestra serie Principios de Fe. Que Dios nos bendiga, que Dios nos habilite cada día más para creer en las promesas del Eterno. Nuestro caso, queridos y apreciados hermanos y amigos, no está perdido. Hay un plan que ya había sido provisto para cada ser humano. No pierdas esta única e importante oportunidad de aceptar a Jesús como tu único Salvador, ya que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima. Hasta luego.